Hello, hello, ¿cómo están? Buenos días, feliz domingo, bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo estén. Hello, hello, happy Sunday, good morning, good afternoon, good night, good evening, depending where in the world you are. Welcome to another Random Sunday. Bienvenidos a otro domingo random. Y bueno, nuevamente estamos aprovechando la oportunidad de ver cómo conectamos tanto en YouTube como en Instagram y parece que nos está funcionando. Wow. Again, we're connecting both in Instagram and in YouTube, and apparently it's working. Wow. Para aquellos que se están conectando desde Instagram, les recuerdo que yo no puedo ver sus comentarios en Instagram, que realmente no los puedo ver, que solamente puedo ver que solamente puedo ver los comentarios en YouTube. Así que se los agradezco un montón. Así que, bueno, ahora sí estamos en vivo. Ok, ahora sí estamos en vivo en los dos lados, en Instagram y en YouTube. Bueno, les decía que les comentaba a todos los que están en Instagram que no los puedo leer. Así que les voy a escribir aquí para que vayan, igual es las ganas de pintar. ¿Ok? Bueno, hoy quiero hablarles de algo interesante. Quiero hablarles de un tema que... A ver, ¿me está oyendo? Sí. Quiero hablarles de un tema que traje a colección este libro antes de empezar a crear propiamente. Y es hablar sobre la vulnerabilidad. Este libro a mí me gusta sacarlo de vez en cuando porque tiene muchos mensajes lindos y yo lo mezclo con mis páginas de Art Journal. Before we start, I want to go through this book a little bit. It's called A Book That Takes Time, and it has a lot of powerful messages, and I mix it with my own art journaling in the between the pages. Y hoy me llamó la atención un párrafo que hablaba de la vulnerabilidad. And today there was a paragraph that for me was very powerful and important that talked about vulnerability. Y habla de que debemos superar el miedo a la vulnerabilidad. Y habla de que it speaks about how we have to push through the fear of being vulnerable. It says, vulnerability is the core of shame and fear and our struggle for worthiness. But it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, and of love. Dice que la vulnerabilidad es el corazón de la vergüenza, del miedo y de nuestra lucha con sentirnos valiosos. Pero también es el lugar donde nace la felicidad, la creatividad, el sentido de pertenencia y el amor. Entonces, me pareció un mensaje súper lindo, súper poderoso. Hola, Rosa. Y aprovechando que pronto va a ser el 14 de febrero, decidí hacer una mezcla de una página súper sencillita con algunos toques de que hablemos de capas. And since St. Valentine's is right across the corner, I decided to make a very quick and very easy art journaling and also talk a little bit about layers. Pero cuando a veces hacemos estos art journaling sencillos, es bueno poner como ese sentimiento, ponerles esa intención para ir trabajándolos. Porque no todo lo que hacemos tiene que ver con realmente hacer algo para que te aplaudan, sino tiene mucho que ver con lo que te hace sentir a ti y cómo tú reaccionas a esas cosas. Because not every piece of art you make is about doing something pretty and the people clap about for you.
is more about the process and how it makes you feel. And that's when art piece is going to feel authentic. ¿Ok? De nuevo, para los que están en Instagram, yo no les puedo ver los comentarios si los están haciendo. Les invito a que, si quieren unirse a la conversación, vayan a nuestra página de YouTube, @lasganas-de-pintar. ¿Ok? Así que vamos a arrancar. Let's start. Como les decía, este libro lo compré en New Orleans hace algún tiempo y tiene algunas páginas con las que me gusta jugar y mezclarlas con las páginas del propio libro. There's a lot of pages I like to mix with my own artwork and the things that I love to read. Así que me pareció que era ideal usar este libro para esto. Y este es un poema de Juan Ramón Jiménez que me encantó. This is a poem from Juan Ramón Jiménez. It says, "Oceans, I have feeling that my boat has struck down theirs in the deeps against great things and nothing happens. Nothing, silence, waves. Nothing happens, or has everything happened? And we were standing now quietly in the new life." Dice, tengo el sentimiento de que mi barco ha encallado en lo más profundo, a pesar de todas las grandes cosas, y nada sucedió. Nada, silencio, olas. Nada sucedió o sucedió de todo. Y aquí estamos parados tranquilamente en nuestra nueva vida. Así que hoy estamos profundos y vulnerables, así que vamos a trabajar en nuestra página. Lo que voy a hacer, voy a dejar esta página tal cual porque me gusta, pero quiero tomar el sentido del océano y voy a trabajar con una colección de mi querido amigo Anthony Zagrakis, que lo hizo con Farrell Taylor, que se llama Songs of the Sea. This time, I want to keep the seaside feeling, and I'm working with this collection from my friend Anthony Zanidakis. It's called Sons of the Sea, and in collaboration with Farrell Taylor. Okay. This is the backgrounds selection. Esta es son los fondos y los voy a utilizar porque como vamos a trabajar muchas capas en nuestro punto focal, quiero tratar de hacer algo que no sea tan complicado. I'm working with the backgrounds because we're going to do a lot of layering in our focal point, and I want to keep it as simple as I can in the background, okay? Si todavía no tienen esta bella colección, las animo a que si están aquí en Panamá me contacten. Creo que todavía me quedan un par. Y si están en Estados Unidos, contacten a Spectrum Art Creations y ella se las va a conseguir. If you don't have this beautiful collection, if you're in Panama, please contact me or contact Spectrum Art Creations in the United States. Así que vamos a ver. Esta está preciosa. Me va a costar un poco decidirme. Miren esto. Me va a costar bastante decidirme. Está muy linda. Esta tiene potencial. El Kraken, precioso. Esta me gusta mucho también. Está delicioso.
Creo que esta es la ganadora. I think this is the winner. Hi, Maddie. How are you? I was just saying that if they don't already have the collection of Sons of the Sea, they need to call you. Okay. Vamos a usar esto de fondo. Let me measure this. Let me make sure this is going to be... Este es 7.5 por 8.5, más o menos. Hello, ¿cómo estás, Madison? How are you, Madison? This is 7.5 by 8.5, and a little bit more. Okay, let's start this. Algo importante por lo que estoy poniendo papel sobre esto es porque este papel es muy delgado y es importante reforzarlo con otro papel. One of the reasons I rather use paper in the background instead of painting or other things is because this is a very thin paper. This is regular paper. So I would rather have it a little bit reinforced with another paper. This is more thick paper and it will help a lot. Entonces, habíamos dicho, voy a cortar estos bordes porque me gustan mucho. I'm going to cut these edges because I really like them and I want to use them for another project. I always like to cut these strips, so 7.5. This was 8.5. So 8.5 and a little bit more. And I'm going to use this side. You like my shirt? Thank you. 7.5. Thank you, Madison. A friend of mine made it when for vacations in Orlando. Oh, also, I have a temporary tattoo today. También tengo un tattoo temporal hoy. So I'm gonna put this like here. Yummy. Love it. Love it, love it. A mis amigas que me están viendo en Instagram, si quieren ser parte de la conversación, porque no puedo ver los comentarios en Instagram, se pueden unir a nuestra página de YouTube, que igual es Las Ganas de Pintar. For my friends in Instagram, they can join the YouTube channel, is the same, Las Ganas de Pintar. Voy a pegar esto con Spectral Creations Glue, que es la mejor goma del mundo para hacer cualquier tipo de decoupage. This is the best glue in the world to make any kind of decoupage. Pero, como yo siempre les digo, yo no tengo paciencia. As I always tell you, I don't have any patience. It comes with their own applicator, but I need a bigger brush. Ella viene con su propio aplicador, pero yo no tengo paciencia, así es que yo voy con mi brocha grande. So I go with my big brush. I'm very generous with the glue. Soy muy generosa con la goma. Porque además, la goma cuando se seca, también refuerza
el papel. Because the glue, when it dries, it also reinforces the paper. Exactly. Como dice Madison, déjame ponerlo aquí en... Esa goma no solamente es para decoupage, también sella. Necesito algo para... Y presiono para que no quede ninguna burbuja. And I press so I don't have any bubbles. And I do it both sides. Y lo hago por los dos lados. ¿Ven? Aquí hay un poquito de burbujita. Que bueno, no es burbuja de goma. Pero sí. Perfecto. Perféutico. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya tenemos nuestro fondo y nuestro papel está mucho, aunque todavía está húmedo por la goma, ya estamos listos para arrancar. We already have it, our background, and we're ready to start. What are we going to do today? We're going to do a heart, a layer heart. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un corazón en capas. Y voy a agarrar cualquier papel que tengan, preferiblemente oscuro, para que le dé el sentido como si fuera, le dé profundidad. You can have any paper you want. I'm using black because black will give me the sense of depth that I want. I will fold it in half and make my heart. Lo voy a doblar a la mitad y voy a cortar mi corazón. Quiero decirles que yo soy un desastre cortando cosas, pero desastre. Así que esto se va como se va. I'm going to tell you I'm a disaster cutting things. So this is, it go how it is go. Y ustedes hacen así como una lagrimita. Y ese es su corazón. You do that like, see? And now I need to cut it because it's too wide. Yeah. Don't overthink it. No lo sobrepiense. Usted hágale, mamita. Voy a cortar un poquito más para que quepa. Ahora sí cabe. Now it fits. Ahora sí cabe. No tiene que quedar perfecto. It doesn't have to be perfect because we're going to have a lot of layers and you won't be able to see it. Vamos a tener muchas capas y no vamos a tener chance como realmente de ver cómo se ve. ¿Ok? Así que no se estresen de que los bordes no estén perfectos ni nada por el estilo. Tengo este papel de arroz y voy a añadir más o menos en los bordes un poquito de papel de arroz para darle otra capa de textura y enmarcar el corazón. I have this little piece of rice paper that was a leftover of my last project, and I'm just gonna put it around to add a little bit more of texture and to frame the heart. Okay. Miren qué bonito se mezcla con estos colores. Look how pretty it blends. 。 . 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Voy a poner un poquito por acá abajo. Una cosa maravillosa del papel de arroz es que si se te arruga lo puedes levantar y estirarlo. One of the wonderful things of the Sack Spectrum glue and the rice paper is that you can lift it up if it's wrinkled and just put it right. Este me sobra, pero está bien. Aquí cumplimos las 3 en composición. 1, 2, 3. Siempre piezas impares. Composition, remember, is always best to frame in thirds, so it's easier for the eye to grab it. Y quiero pegar esto con una goma un poquito más fuerte, así que voy a usar mi goma nudo. I'm gonna glue this with a stronger glue, so I'm using my nudo. So I need to fold this. Oh. A ver. Oye, está terca esta goma. There you go. It's a little clock. Tenía un grumito ahí que no me dejaba que saliera la goma. Quiero decirles que esta es la mejor inversión que he hecho en mi vida. Yo, que a mí me duelen mucho las manos por apretar, el tener esto para poder apretar la goma ha sido ideal. I have to say this is the best impulsive buy that I've made. I really love my sweet petunia glue gun because it helps me to, to press everything on my hands don't hurt. Así que bueno, ahora voy a poner el corazón en el medio. Y voy a pegar de esta manera. Si se fijan, no estoy secando nada porque como vamos a hacer capas y capas y capas de goma, de cosas, no necesito propiamente secar porque voy a seguir poniendo adhesivo. As you can see, I'm not I'm not drying because since I'm going to add a few layers of things, I don't need, and I will keep adding some adhesive. I really don't need to dry it. But if you feel more comfortable drying between layers, you can do it. Pero si se sienten más cómodos secando entre capas, háganlo. ¿Ok? Esto es collage through and through. Esto es 100% collage. Ok. Ahora voy a crear mi composición. Esto realmente es para darme un mapa de donde quiero mis elementos. Pero con el tiempo mucha gente puede hacer esto sin hacer un mapa. Lo puedes hacer, sobre todo si es abstracto, lo puedes hacer más al azar. Esto solo porque al final esto lo vamos a cubrir en su mayoría. Y cuando vas a crear una composición, idealmente debes empezar de los elementos más grandes a los más pequeños. This heart is just a blueprint. You don't need to actually made it because if you have a very good special
awareness, you can do it right without any guidance, because at the end you won't be seeing this. And the first thing you have to be aware is when you're creating a composition in a collage, you have to in several layers. You need to start from the bigger layers, from the from the bigger layers to the smaller layers. Okay, bigger elements first, and then you make the details. Entonces ¿qué tengo por aquí? ¿Qué lo hice? Tengo algunos elementos de esta misma colección. I have a few elements from this collection. And let's see what we have. Tengo esta cajita aquí para que no se me pierdan los más pequeñitos. I have this small box so I won't lose the little ones. Vamos a ver. ¿Por dónde abro esto? Por aquí. Y aquí me engraparon esta vaina. Ok. Ok, tenemos esto. Estos elementos son muy cool. These elements are very cool. Tenemos esto. Miren que estoy sacando primero los grandes. We have this. See that I'm taking out the bigger elements first. A ver, esto me gusta mucho. Por supuesto que estamos haciendo un corazón mecánico. Of course, we're making a mechanic heart. Pero ven aquí porque les dije que era importante que estuviera en negro, porque crea la sensación de profundidad. See why I told you that it was important that it was a dark color, because it's creating the sensation of depth. Like this one here. Fives. ¿Qué más tenemos por aquí? Uf, esto va a quedar muy pretty. Lovely. ¿Por qué no había visto estos elementos antes? Why I haven't seen this before? Hola, Yanina, ¿cómo estás? Estamos haciendo un corazón mecánico. We're doing a mechanic heart. Okay. Voy a empezar con los elementos que ya me gustan. I'm going to start with the elements that I already love. Pero esto los puedo poner arriba. I'm going to put this on top. So I'm going to add, es que voy a añadir algo genérico. I'm going to add some generic elements in the background.
son los elementos que voy a añadir en el fondo. Okay. Voy a añadir estos elementos en el fondo. Para crear la sensación, para poder crear el piquito este de aquí. Ajá. Wait. Este es un die que tiene su tiempito, que es de Tim Holtz, creo que es. This is a kind of old die set. I think it's from Tim Holtz. And I always like to have a few of this already cut when I need it. Es súper intrincado y por eso le estoy quitando las cosas chiquititas para que realmente se vean. It's very intricate and I'm taking out the small things so it will truly, you can truly see this beauty. Listo. No lo ves por atrás, a veces le encuentras cosas que no las has quitado. When you see in the back, you find areas that you have not filled it out. Yo creo que tengo mis sticky dots por ahí, que creo que son más fáciles que esto. I think I have my sticky dots around, and I think I'm going to use them instead of this. Maddie, does sticky dots works with cardstock or just paper? Okay. Entonces no se preocupen porque igual esto va a secar blanco. I think I have my sticky dots here. Better. Los sticky dots, para aquellos que no los conocen, son estas hojas que tienen the sticky dots. I need to know if they work with cardstock or just paper. Los sticky dots son estas hojas que tienen como micro puntitos de goma o micro puntitos de tape y los usamos para pegar cosas muy delicadas. And we use it to glue very intricate things. No sé si sirven también con cartulina, pero lo voy a intentar. I don't know if they work with cardstock, but let's try it. Hágale, si acabo de empezar. Okay. Entonces, we open this. Abrimos esto. Como pueden ver, tiene un montón, no sé si lo ven ahí, de micropuntitos que son goma. As you can see a lot of micro dots that are glue. So we put this here. Así que ponemos esto aquí. Y automáticamente convertimos esto en... Yo tenía una pinza en algún lado. We turn this into a sticker.
here. Y se pega perfectamente. And it glues perfectly. Así que vamos viendo nuestra composición. And we are seeing our composition. Oh, esto se fue. Yo voy a añadir algunas de estas piezas que están aquí. I'm going to add a few of these pieces here. But I'm going to paint them. Pero las voy a pintar. Las voy a pintar con tinta. I'm going to paint them with ink. Y voy a usar una mezcla de Distress Oxide. And I'm going to make, with a mix of Distress Oxide, I'm going to use this one is pine needles. And shabby shutters. Okay. Y le voy a añadir un poquito de azul con Mermaid Black. ¿Cuál es la que se me está? Ugh. Algo se me está pasando. Una tinta que se me está derramando. I have this. Perdonen que esto se me está derramando. Okay. Voy a buscar una brocha. I'm gonna find a brush. Y esto es lo que voy a hacer. And this is what I'm going to do. Voy a agarrar, sin sacarlas. Voy a empezar con esta tinta, con la vela. Y la voy a pasar por todo. ¿Por qué prefiero pintarlas con tinta que con pintura? Porque la pintura hace que se peguen, y como esto está cortado en láser, hace que los bordes se peguen y después es un lío separarlos. Why I rather paint it with ink instead of paint, because the paint, when it dries, will stick to the edges, and this is a laser cut, so it's going to be easier to take them out if I'm using ink. Estas son Distress Oxides y como ustedes saben son reactivas al agua y se mezclan entre ellas. These are Distress Oxides, and you know they are reactive to water, and they blend each other, between each other. Le quito de nuevo el exceso de la brocha. Estoy usando la misma brocha porque son colores de la misma familia, que están uno al lado del otro en la rueda
de color. I'm using the same brush because they are of the same family and they are next to each other in the wheel color. Y le pongo un poquito de azul, a little bit of blue, not much, para que realmente quede como pátina. And I add a little bit of blue, not much, so it really turns out like pátina. Y estoy haciendo de estos colores porque la mayoría de lo que tenemos en el fondo son colores neutros, chocolates, cremas. Entonces necesitamos algo que realmente llame la atención. And I'm using these colors because most of the things that we have in the background are neutrals. So I need something to pop. Y le voy a poner un poquito de un color oscuro. And I'm adding a little bit of the dark one. Para que parezca óxido. So it looks like rust. Ahora se ve un poco loco, pero van a ver que cuando las soltemos van a verse muy bonitas. Right now it looks a little bit crazy, but you know, when we take them out, it's gonna look very good. Okay. Son muy bonitas quedan. Voy a buscar otra cajita para ponerlas. Recuerden que si quieren hacer cualquier tipo de pregunta o comentario, pueden venir a nuestro canal de YouTube, Las Ganas de Pintar, y ahí pueden ser parte de la conversación. Just a quick reminder that if you want to make any comment, you just need to go to our YouTube page, Las Ganas de Pintar, and be part of the conversation. Vayan con cuidado, que no les pase como aquí que se me rompió. Be careful, because these are very fragile. Y no boten sus maderitas porque después nos sirven para dar altura y textura. And don't throw away this because you're going to use it later. Not for this project, but for other things. Okay, regresemos a nuestro álbum. Let's go back to our heart. Okay. Estoy añadiendo aquí algunos elementos que quiero. No tengan miedo de cortar sus elementos. Don't be afraid to cut your elements.
Quiero decirles que yo no tengo nada de esto programado. Yo todo lo estoy haciendo sobre la marcha. Let me tell you that I don't have anything of this prepared. I'm working everything on as we go. Ven que ya esto se secó totalmente transparente. A ver. Okay. Vamos a empezar a poner algo acá arriba. Let's start adding some things upstairs. Quiero seguir un poco la línea de aquí. I think I need this. Vamos a ver. I think this works. Creo que esto funciona. Y cuéntenme, mientras yo estoy haciendo esto, ¿qué están haciendo ustedes? Ya sé que Maddie está almorzando. ¿Qué están haciendo las demás? Listo. Ven, con estos elementos, ya cuando yo pongo esto, se crea una dimensión diferente. Entonces ya tenemos otras cosas sobre las cuales trabajar. Entonces yo pondría otra de estas aquí. We'll put another of this here. Acuérdense de no pegar nada hasta que no estén seguros que quieren las cosas ahí. ¿Sí? Love it. Qué bien. Me encanta que lo estén intentando ya. Y digo, yo estoy haciendo esto con engranajes porque es lo que me gusta, pero realmente lo pueden hacer con cualquier cosa, con flores, con hojas, porque originalmente lo quería hacer como con flores o hojas, pero después dije, no.
Ok, entonces quiero poner este aquí. Tampoco lo quiero poner tan grueso porque igual esto es un libro y hay que cerrarlo. Remember, you can try this with anything you want. Flower leaves. Me, because I truly love gears, but I can use anything for this. Yo voy a pegar esto ya aquí, pero me queda un poquito flotando y le voy a poner un pedacito de esto nada más para que quede levantadito. I am I'm putting this here, but I'm adding a little bit of the wood leftovers here, so it won't be floating. So, igual a este también le voy a poner un pedacito. Same, this one I'm going to add a little bit of wood, so it won't be floating. ¡Oh, Keila! 1000 años sin verte. Feliz año, feliz Navidad, feliz todo. Dichosos los ojos. Estamos haciendo un corazón mecánico para San Valentín. Y estamos usando la colección de Anthony Sanidakis. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Songs of the Sea. Ok, esto es como lo principal. Okay, este lo voy a poner más acá. Entonces ya con esto empezamos a rellenar. Ya con esto empezamos a rellenar las diferentes cosas. Estos dos son los últimos que voy a pegar. Gracias, cariño. La verdad me está gustando bastante. Aunque está medio inventado, realmente no tenía nada planeado. Yo le añado estos pedacitos de cartón simplemente para que me quede más firme, que no queden flotando por ahí las piezas. Entonces esta va acá. Aquí también hay que poner un pedacito. Y ahí vamos construyendo nuestra pieza. Y esta va a ir aquí. Entonces con eso vamos viendo qué otras piezas se pueden poner para que hagan parte de los mecanismos. Tengo algo aquí atrás que me está haciendo con no sé qué es. Hi, Kathy, how are you?
We're working layers on the journal to make a mechanic heart for some Valentines. Thank you. We are using Song of the Sea collection. Okay, this aquí. Estaba acá. Ok. Como se han dado cuenta, estamos trabajando desde las capas más grandes a las más pequeñas. Por ejemplo, ya ahora los elementos que estamos poniendo son más pequeños. The secret is go from big to smaller. As you see, we put the bigger in the background, and now we're adding the small details. Because the bigger pieces, for me, these two are the center pieces that are gonna tell me that this is a heart because it has the right shape, okay? This one in the center are just covering, you know? These are generic gears. This is why I haven't used something very specific for this one. And now the small ones are the details, you know, the little sparks here and there. Mira que el detalle va en que yo empiezo primero con las piezas grandes. Y por eso empecé haciendo un corazón regular que la mayoría se va a tapar. Porque mis piezas principales son estas dos, porque son las que le van a dar la forma al corazón. Las piezas del centro son genéricas, son engranajes genéricos, que no importa si se ven o no se ven, ¿ok? Las de atrás son para darle un poquito de color, pero realmente mis piezas principales son estas dos. Y ahora estoy buscando piezas pequeñitas para que realmente le den como el detalle. Por ejemplo, aquí yo lo tengo muy dorado. Aquí puedo meter aquí abajo, por eso no las pego todas, una verde para que le dé un poquito de color. For example, here I can add a small one in green because this area is too much gold and dark brown. I'm adding this one here just to pop a little bit of color. Hola Elma, ¿cómo estás? How are you? See? This is why I'm going bit by bit. Por eso voy poquito a poquito, no de un solo golpe. Porque lo miro, echo para atrás, lo vuelvo a mirar. Hi Kelly. I put the elements and then I look back and then I look again. So I'm sure that I'm adding the things in the right place. Now I'm just going to the small ones, you know, like this. I put this one here and still one. This one goes here. So this is how I am, you know, making the shape. Esos chipboards son de la misma colección, exactamente. Son de la misma colección Songs of the Sea. The chipboards are from the Songs of the Sea collections. Yeah. And I paint them with distress oxides. Y las pinté con distress oxides.
Sí, yo creo que esta parte, now I can glue this one because I think I'm happy on how it goes. Ok, ahora voy con este lado de acá. No, now I'm coming with this side. Okay. I have these beautiful elements that help a lot. Tengo estos lindos elementos que ayudan mucho a dar la forma del corazón. This helps a lot with the shape of the heart. I'm going to put it under here. See, I need something here. Maybe like this. Or like this. This is a good idea. Okay. As you see, I add a little bit of chipboard underneath the elements. Hola, Yamilet. Sí, es que no puedo ver los comentarios de Instagram. No puedo ver los comentarios de Instagram. Sorry. Así que solamente los puedo ver desde acá, desde YouTube. Así que las que quieren participar de la conversación tienen que venirse para acá, para YouTube. Yeah. I cannot see the comments on Instagram, sorry. I just in YouTube, so if you want to be part of the conversation, please jump here. Ay, miren qué bonito, me gusta. I really like it. Me like it. Voy a poner un chipboard aquí. Aquí hay que poner algo. Esto. Thank you. I need to change them. I used this color for my friend's wedding, but they already grown, so I need to change them. Sí, las uñas hacen juego con el proyecto y no me había dado cuenta. I think Maddie is very brave for going back to natural nails, but I am not brave enough to do that. Creo que Maddie es muy valiente al regresar a hacerse sus uñas normales, pero qué va. Yo voy dura con eso. Y voy a añadir una pequeñita aquí. And a tiny, teeny bit here. Listo. Okay. I'm done with this. Now
let's go to the details. Vamos a los detalles. Ya tenemos la base de nuestro corazón lista. We already have the base of our heart ready. It takes here. Okay. Usualmente dejaría que esto se seque de un día para otro, pero bueno, trabajamos en lo que tenemos. I usually let this to dry from one day to the other, but let's do it. Ok. Quiero añadirle un punto focal. I want to add a focal point. And I have plenty images here that I can decide to add. Ooh. Let me see if this one works. This lovebird. Voy a ponerle primero clear gesso. I'm going to add clear gesso first. Where is my clear gesso here? I use photographic paper, but funny enough, I had too much of this. I like my images matte, so I always cover them with a coat of clear gesso. So it's too much. So they won't shine. Actually, I don't know if I'm gonna use it, but I already had it with here, so. Well, this dry, I need my Stabilo All, or this one, this is better. This is my Derwent Intense. You can use any watercolor you like. Watercolor pencil. And, oh, here's this one, I love it. This one is bark. And this is Chinese ink. Focus. Chinese ink. Derwent Intense are these very special watercolor pencils that stay permanent when dries. Los marcadores Derwent tienen una ventaja que son permanentes cuando se secan, a pesar de que son reactivos al agua. Aquí tengo un goterito con agua. I have a droplet with water. Y lo que hago es que mojo mi pincel y lo mojo primero en bark. Mojo el pincel primero en bark y voy haciendo el borde. And I'm doing the border, the edge. Para hacerle una sombrita, to make a shadow. This will give depth to the project. Esto le va a dar profundidad al proyecto.
Estoy usando bark primero porque el fondo es como madera. I'm using first bark because the background is wooden. Not wooden-like. Y si siento que está muy oscuro, simplemente le añado más agua y lo difumino. If I feel it's too dark, I just add a little bit of water and it blends. ¿Ven? Si le añadimos un poquito de agua, se difumina. Y ahora vamos a añadir el negro o tinta china. Now we're going to add the Chinese ink. It's more like a graphite color. Y ese se lo voy a poner solo en las áreas que quiero realmente realzar. And this one, I'm just gonna put it in the areas that I really want to enhance. Come on, guys, we all have a lot of learn between each other. Thank you. But thank you for the compliments. Por ejemplo, en esta área de aquí necesito más oscuridad. For example, in this area, I need more darkness. And I'm going to, sorry if my hand is not letting you see. Let's see, now it's better. And I'm just going to add a little bit of this ink, Chinese ink color, in between the gears. Yes, the base is paper, but it has a coat of Spectrum Art Creation glue. Me está preguntando si la base es papel. La respuesta es sí, pero tiene una capa de Spectrum Art Creation glue, lo que hace que pueda mover la tinta. Actually, the fact that the paper is sealed is what let me move the ink here and there. It's regular paper with another paper on top. So anything can be a journal. It's important. You don't need to buy a fancy ass journal to start doing your art journaling. Anything can be a journal. Even an old recipe book, you can use it for practice. No crean que necesitan un journal así demasiado fancy para hacer lo que tienen que hacer. Vamos a ver esto de este dorado. No estoy segura, creo que es muy grande. I think it's a little too big, but I'll see how it goes. Because to be honest, I take a lot of time doing that hard to cover it up. Just trim it a little bit to see if it covers too much.
Let's see. Oh, it works. Oh, I think it works. After all, it's a Valentine's Day card, page. So let's bring the people that are in love, even the mermaid and the sailor. I'm just gonna take this off. Okay. For me, with my nails, always my nails were always, very flimsy. So uh, I don't think that anything can make them go back to be thick because they weren't thick to begin with. So I guess when I get tired of having of my nails done, then I will just keep it short. Oh, look at them! They are amazing. Don't you love them? Even when I cover half of the art, but I really like how it takes look. Oh, I love them. Oh, there's a thing here that's not cut. I just love them. Oh, oh, whoa, 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 whoa. Oh, we're back. Sorry, guys. Aren't they the cutest? Okay, I'm going to take back the sticky dots to glue this. Me too. Actually, this turned out better than I thought. La verdad es que quedó mejor de lo que pensaba. Ahora se la mando a Anthony para que me dé su feedback. Y vamos a poner esto aquí. Oh, they are lovely. Okay. More glue here and here. They will stick eventually. Ahora vamos a añadirle algo. Vamos a ink the edges. Let's ink the edges. Okay, these are sticky dots. You can find it in Spectral Creations. These are adhesive sheets, and when they have a lot of tiny glue dots. Let me see if you can.
See? You have a lot of tiny, tiny glue dots. And when they transform everything into a sticker. And they are awesome. I really love them. Acuérdense, chicos, que el diablo está en los detalles. The details are important. Remember to ink your edges. So your work seems finished. And now we're going to add the sentiment. Let's add the sentiment. Think what I have here. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm thinking. Mm. Mm-hmm. No. Let me see what I have here. Mm-hmm. Let's see. This one. Ugh. Go where your heart takes you. The netting is also a chipboard from the same collection. This is also from Songs of the Sea collection. This is a chipboard. Okay, I think I can put this here. Everything is from Spectrum Air Creation. Almost everything, but yes, mostly. Why you ask people? You know that everything is from Spectrum Air Creations. ¿Para qué preguntan? Si ya saben la respuesta. Todo viene de Spectrum Air Creations. Maddie has everything. And if she doesn't have it, she will find it for you. Aquí, no, aquí. Yes. I'm just gonna add a little vibe here, just for fun. This is just to be able to put the sentiment.
And we're gonna add a little bit of glitter. Vamos a añadir un poquito de glitter. We're using the stickles. This is Twinkle. Twinkle, twinkle, little star. And this is how I use my stickles. I put a little bit like this. Like this. And then with my finger, I rub it. When it dries, you will see the shimmery there. You see? Let's do it again. I add just stripe, and then I rub it with my finger around. And then the shimmer is right there. You see? This is, for me, is what makes stickles so special for me. And I'm gonna add a little bit in her tail, same way. Just a little bit more like this. And in her hair. And ta-da! What do you think? I think something's missing here. Sí, yo sé que, I know I'm being too picky, but I need something there. Tiny something. I know. Too picky. There you go. Now I'm happy. I'm glad you like it. Me alegro que les haya gustado. Yo siempre me tengo que recoger el cabello porque me da calor. I always have to get up my hair because it's too hot. So, what dye? What dye? We have a netting dye? What dye? What dye? Because if we have a dye like a net, I want it. Because when Andonis was here, I took a lot of those netting. Yeah. If you find the dye, I want one too. Because I have like 10 nets of this because I use it a lot too. Because I really like it. So if we have a dye, we need it. Yeah. Because when Anthony was here, he brought a lot of stuff, and since we were the last stop, he left me everything that he has in the suitcase. So I have like 10 of those nets, and like other 10 of the gears. So yeah, I have a lot of those. What inbox, please, not chipboard. Well, this is this is not a heavy chipboard, it's very flimsy. See, let me show you. See, this is very, very flexible.
This is not like heavy chipboard. So I really don't mind because maybe paper is too thin, but I really love those. If you can get more of the chipboard too, I will want it, Maddie. These are very, very lovely. And I don't know why I haven't opened the ephemeras. Ephemeras are amazing. But I was busy with Christmas. Ay, gracias, Keila. La verdad es que la pasta que usé para proteger la imagen es clear gesso, es gesso transparente. Este es uno viejo, más viejo que la sarna, que es de Liquitex, pero tengo otro que, por ejemplo, este también funciona, que es clear gesso de Fina Bear. She's asking me what I use to protect the image, and I say this is clear gesso, and the one I used was from Liquitex. It's very liquid. This is more pasty. Este es más pastoso, but it's the same. You can use any brand you want. Puedes usar cualquier marca que quieras. El gesso transparente es mate, ¿ok? Porque para proteger el papel yo usé la misma goma. The thing is, what I used to protect the image was clear gesso, but what I used to protect the paper was the glue, the decoupage glue that is also works as a sealer. Puedes usar cualquier goma como sellante, Mod Podge, cualquier goma que tienes te sirve como sellante, pero esta en particular es muy, muy buena. But this one in particular is very, very good, and you can find it in Spectrum Art Creations. Y la puedes encontrar en Spectrum Art Creation. Así que es importante, ¿no? Sí, esta es la goma. Es the glue para decoupage. Bueno, quiero decirles que esto no se parece en nada a lo que yo tenía en mente originalmente. I have to tell you, this is nothing like what I have in mind. Yesterday, I was organizing my acetate stickers. Y se me ocurrió hacer una... Okay, voy a hacer algo en capas y voy a hacer un corazón. Y originalmente lo iba a hacer de flores. Yesterday, I was organizing my acetate sticker and I thought, I want to do something in layers. Let's do a heart. And I was thinking in flowers. But at some point, I don't know how and why my mind shifted and end up with this. No sé en qué momento mi mente cambió y dijo, voy a hacer esto. Es muy yo. This is very me. And I love it. I really love it. Creo que hasta sería capaz de quitarlo y enmarcarlo. I think I can almost turn it out and put it in a frame because I really, really love it. Fishnet couldn't die. Is that the Spectrum Art Creations, Kelly? Because I really need it. Así que bueno. Thank you, Kat. You know, I had like way too many acetate stickers, like way too many. And I was thinking to do something with this, but probably next week. Así que bueno. Perfect. Okay, guys. I can't wait to see yours. This is, I think this is
fits for like, this is not a tag, but fits for Valentine's. Así que nos vemos la otra semana. I'm gonna tell you something. Next week, I'm going. Here's we have a lot of day off, so I'll probably be online more than one day. Así que la otra semana probablemente esté en línea más de un día. Así que estén pendientes que por ahí me asomo y dice que hola. Y es más, si se animan a entrar conmigo y a que juguemos juntas, sería fantástico. And if you want to play with me and want to get on the live, please let me know because we are here to have fun. Okay? See you guys. Thank you for being here. Gracias a todos por venir este domingo y nos vemos la otra semana. Bye.